Quiero que vaya, por favor, la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3. ¿Y sus Biblias dónde están? ¿Sus celulares? Ah, muy bien. Gálatas capítulo 3. Es que yo les tenía una palabra para ustedes hoy día, pero el Señor cambia todo a veces, entonces uno se tiene que sujetar nomás, ¿cierto? Será. Entonces, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, verso 6 en adelante. Gálatas capítulo 3, verso 6 en adelante. Dice así la escritura, escuche. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Sabed por tanto que los de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios declara justos a los gentiles por fe, anunció de antemano la buena noticia a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. De manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. Pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Escuche, verso 14, este es muy importante. Dice: a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, nadie puede invalidarlo ni añadirle una vez ratificado. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú siempre tienes una palabra para tu pueblo. Siempre tienes una palabra para tus hijos. Señor, y en esta hora yo te pido que la unción de tu Espíritu Santo pueda venir sobre mi vida y ungir mis labios, ungir mi corazón, mi mente, todo lo que yo soy. Señor, para que pueda entregar una palabra a mis amados que se han reunido aquí en este día. Señor, te doy gracias porque sé que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que toda palabra que sale de la boca de Dios es nuestro alimento, es nuestro pan. Por eso hoy día, Señor, yo quiero declarar sobre tu pueblo que la comida, Señor, el pan de vida que tú nos darás en este día va a reconfortar nuestra vida, nuestro corazón, y nos llevará a niveles más altos en Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces dice la palabra que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado como justicia. Y dice la palabra en el verso 14, que quería que usted lo tuviera ahí. Dice: a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo. ¿Quién era Abraham? Hoy día quiero llevarlo un poco a esta persona, este patriarca que se llama Abraham. Y quiero que usted tenga muy presente lo que le dije recién, que dice: a fin de que la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. A ver, póngame atención. Diga conmigo: la bendición de Abraham me tiene que alcanzar.
Dígalo de nuevo. La bendición de Abraham me tiene que alcanzar. Para eso murió Cristo, para que la bendición de Abraham nos pudiera alcanzar a nosotros. Ahora, ¿cuál es la bendición de Abraham? ¿Usted quiere saber cuál es la bendición de Abraham? Porque si Cristo murió para que nosotros recibamos la bendición de Abraham, tiene que ser algo realmente importante, ¿o no? O sea, si la palabra dice que la bendición de Abraham me tiene que alcanzar a mí, a mi vida, a mis hijos, tiene que ser algo grande, tiene que ser algo poderoso. Entonces voy a ir a Génesis capítulo 12 y le voy a mostrar el proceso del pacto de Dios con Abraham. Porque todo pacto tiene un proceso, todo pacto tiene un comienzo y todo pacto tiene un final, tiene un objetivo. Entonces, el pacto de Dios con Abraham se divide en 3 procesos. Número 1, diga conmigo, promesa. Diga conmigo, promesa. Número 2, pacto. Dígalo fuerte, pacto. Y número 3, circuncisión. Dígalo otra vez, circuncisión. Entonces, el pacto de Dios con Abraham es un proceso. Entonces, la palabra de Dios dice en Gálatas que la bendición de Abraham me tiene que alcanzar a mí. Entonces, esto significa que yo tengo que ir en el mismo proceso que Abraham fue para yo poder alcanzar esa bendición. Entonces, mira al que está a tu lado, dile, sin proceso no hay pacto. Dígale, sin proceso no hay bendición. Muy bien. Entonces, el proceso, y es algo que a los creyentes no nos gusta, a los creyentes de esta época no nos gustan los procesos, porque estamos acostumbrados en nuestra vida a que todo sea de microondas, instantáneo, ¿verdad? O sea, ahora tenemos café instantáneo, sopa instantánea, tenemos, no sé, el microondas que acelera muchos procesos. Pero cuando hacemos las cosas en el microondas, por ejemplo, un pollo asado al microondas, ¿cómo queda? Feo, malo. Pero ¿cómo queda el pollo al horno? Rico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hace el microondas es acelerar el proceso. Eso es lo que hace el microondas. Para los que no saben, el microondas lo que hace es que agrega ondas, como dice el nombre, ¿verdad? Y lo que hace es acelerar el movimiento de las moléculas de agua en el pollito. Hace que se muevan. Y entonces, como se mueve las moléculas de agua, lo que logra es que el pollo pueda cocerse. Pero es una cocción que es acelerada, no queda bien. Entonces, pero en el horno, ¿cómo queda? El pollo queda crujiente. ¿Para qué decirle a las brasas, cierto? Queda más rico todavía. Entonces, cuando queremos acelerar los procesos de Dios en nuestra vida, las cosas no nos van a resultar bien. Entonces tenemos que tomar en cuenta que la bendición de Abraham fue un proceso en que Dios metió a Abraham. Y ese proceso tiene un comienzo. Primero, la promesa. Diga conmigo, promesa. Segundo, el pacto. Tercero, la circuncisión. Le voy a mostrar cuál fue la promesa de Dios a Abraham. Génesis capítulo 12. Dice, ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre. Verso 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así comenzó el proceso de Abraham. Dios lo llama a Abraham. Mire, Dios podría haber llamado a cualquier otro hombre, pero Dios llama a Abraham porque Dios es un Dios soberano. Y escucha, Dios te llamó a ti porque Dios es un Dios soberano. Y la bendición que Él te quiere dar a ti es la misma bendición que Él le dio a Abraham. ¿Por qué? Porque vimos la escritura en Gálatas que decía que la bendición de Abraham
llegar a los gentiles. Para eso murió Cristo Jesús. Amén. Y entonces aquí la palabra nos enseña cuál es la promesa. La promesa era: haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Diga conmigo, bendición. O sea que la bendición de Abraham, valga la redundancia, es que nosotros, tú y yo, seremos bendición. Diga conmigo, bendición. Dice acá: haré de ti una nación grande, te bendeciré en gran manera, haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Ahora, ¿se acuerda lo que significa bendición? Bendición significa empoderado sobrenaturalmente para prosperar o para salir adelante. Eso es lo que significa bendición. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, le está diciendo: Abraham, yo te tomo para empoderarte, para que tú seas bendición, para que tú puedas sobreponerte a circunstancias adversas con mi favor. Entonces, en otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era que el favor de Dios iba a estar sobre su vida. Y le dice, mire, dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es lo siguiente: mira, el que se meta contigo no le conviene meterse. No le conviene meterse, porque yo voy a bendecir al que te bendiga a ti. Entonces, mira al que está a tu lado y dile: yo te voy a bendecir hoy día. Bendeciré a los que te bendijeron. O sea, cuando usted bendice a su hermano, cuando usted ora por su hermano, Dios lo bendice a usted. Y dice la palabra que él iba a maldecir al que lo maldiga. O sea, se cumple la palabra que dice: ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Amén. O sea, el que se mete contigo, se mete con Dios. Entonces, al que se mete contigo, no le conviene meterse contigo. Usted, cuando venga alguien a meterse con usted, usted tiene que decirle: no sabéis con la chichita que te estoy curando. Ahora, eso derriba, escuche, eso derriba muchos mitos. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia a veces vivimos un evangelio tan místico que confiamos más en lo que el diablo dice que en lo que Dios dice. Entonces empezamos a decir: uy, no, es que me echaron una maldición. No, hermano, te cuento, me levanté hoy día, vi una gallina degollada ahí en la puerta de mi casa. Entonces me estoy empezando a urgir. Algo me va a pasar. Una enfermedad me va a venir, una muerte va a venir. Y tiene más confianza en la sangre de una triste gallina que en la sangre pura y santa del Cordero del Hijo de Dios. Entonces, iglesia, escuchen, nuestra mentalidad tiene que cambiar de pasar a ser gente que es víctima a ser gente esforzada, valiente, que le crea al Señor, que no le crea la manipulación del infierno, sino que dice que el Señor está conmigo como poderoso gigante. Él va delante de mí. ¿Me está entendiendo? Entonces, escuche, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Dios tuvo que cambiarle la mentalidad a Abraham. ¿Sabe cómo se la cambió? Dice la escritura que Dios sacó a Abraham fuera de su tienda y le dijo: Abraham, mira las estrellas, mira la arena que está a la orilla del mar, así va a ser tu descendencia. ¿Sabe por qué Dios tuvo que hacer eso con Abraham? Porque Dios tenía que cambiarle la mentalidad. Porque Abraham tenía mentalidad de tienda. ¿Me está escuchando? Abraham tenía una mentalidad de poco. Abraham tenía una mentalidad de él nomás, de estar seguro, de resguardarse. Entonces Dios lo saca. Yo quiero que usted imagine eso, porque realmente es muy impresionante que Dios llama a un hombre y le dice: yo de ti voy a hacer una nación. Imagínese que Dios lo llama a usted y le dice: de ti yo voy a hacer una nación. Y usted es un viejito estéril con una mujer que también es estéril, y que no había por dónde que desde Abraham pudiera nacer una nación. Dios le dice: reyes saldrán de ti, pueblos saldrán de ti. Y entonces Abraham se mira a sí mismo, así como usted ahora está pensando en usted mismo. Y Abraham decía: pero yo, ¿de dónde? ¿De dónde? Si a mí ya ni me funciona ni a mí. Y a Sara, dice la escritura, se le acabó la costumbre de las mujeres. Esto es, ya Sara ya no ovulaba más. Eran ancianos, eran de edad avanzada. Entonces
en lo que tenía que ocurrir en Abraham, ciertamente era un milagro. Primero, tenía que ocurrir un cambio de mentalidad. Y segundo, tenía que ocurrir un milagro. Porque si no, la palabra que Dios le había dado no se iba a cumplir. Entonces escucha, muchas de las promesas que Dios te hace a ti, tiene que haber un milagro para que se cumplan. Pero mire lo que dice la escritura. Dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Entonces, cuando tú le crees a Dios, Dios te considera justo a ti. Cuando tú le crees al Señor, Él dice, esta es una persona justa, íntegra, me cree a mí. Y sabes, creerle palabras a Dios, claro, nosotros que somos creyentes es algo normal. Decir, no, Dios me habló, tengo fe. Pero para un no creyente, para uno de afuera, para uno que no conoce al Señor, usted le dice, Dios me habló, y yo creo que lo que Dios me habló, lo miran con cara de, este se volvió loco. ¿Sí o no? Claro, porque como no lo conocen a Él, entonces ¿cómo van a dar el amén a la palabra que Dios te entregó? Entonces lo primero que hay que entender es que para ser un hombre de fe hay que ser un hombre valiente. Para ser una mujer de fe hay que ser una mujer valiente. O sea, tú te tienes que despojar de toda mentalidad negativa, de todo aquello que el diablo quiere poner en tu corazón para que no creas la palabra que Dios te ha dado. Tú tienes que decir, no, yo le voy a creer al Señor. Y creer es una elección. Escuche, creer es una elección que yo hago conscientemente. Yo elijo creerle a Dios. Yo elijo creerle a Dios. Ahora, cuando Dios le habló a Abraham, dice el verso 7 del capítulo 12 de Génesis, dice, y fue visto Adonai por Abraham, y le dijo, a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Adonai que se le había aparecido. Y el verso 8 al final dice, y allí edificó un altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai. Esto es, cuando Dios te hable, y aquí es lo que fallamos muchas veces. Cuando Dios nos hable, cuando Dios nos dé una palabra, ¿sabe lo que tenemos que hacer? No quedarnos con la palabra, tenemos que edificar un altar. ¿Me está entendiendo? Cada vez que Dios te dé una palabra, no te sientes a esperar que esa palabra se cumpla en tu vida. Porque aquí es donde muchas veces fallamos. Dios nos da una palabra y nos sentamos a esperar que se cumpla. Dios me dijo que me va a bendecir. Listo, y me estaciono ahí. No, dice la palabra que Abraham se levantó y edificó un altar. ¿Y qué es un altar? Un altar es un lugar de sacrificio. Un altar es un lugar de muerte. Un altar es donde tú vas vez tras vez y tienes tu altar personal y privado con Dios. Y la palabra profética que se te ha dado, lo que tú haces es trabajarla en oración. Trabajarla en ese altar. De manera tal de que tú ahí en el altar es donde tú ves a Dios. Entonces, a veces recibimos una palabra y decimos, bueno, esta palabra se tiene que cumplir sí o sí porque Dios me lo dijo, y no es tan así. Cada vez que Dios se le aparecía a un hombre en el Antiguo Testamento, el hombre respondía edificando un altar al Señor. Cuando el Señor se le apareció a Gedeón, Gedeón edificó un altar. Cuando el Señor se le apareció a Noé, Noé luego edificó un altar. Entonces, cada vez que Dios te da una palabra, tú tienes que edificar un altar al Señor. Entonces, si Él te está diciendo que te va a bendecir, que te va a multiplicar, que Él te va a engrandecer, que tu nombre va a ser bendición para otros, tú tienes que trabajar esa palabra en tu vida, no sentarte a esperar que se cumpla. Amén. Por eso que la escritura dice que de los valientes, de los violentos es el reino de los cielos, y ellos lo jalan por la fuerza. ¿Está acá? Porque ¿acaso tú crees que el diablo te va a soltar la bendición así como así? Porque Dios te lo dijo. No, escuche, el diablo está derrotado, pero él pone oposición a lo que Dios declara sobre tu vida. ¿Está entendiendo eso usted? Entonces el diablo es astuto. El diablo nos hace pensar que él es más poderoso que Dios. Eso no es verdad. Esto no es una cuestión de que a veces ganan los buenos, a veces ganan los malos. No, no es así.
La pastora muy bien lo dijo delante aquí cuando estaba acá. Escuche, en ninguna parte de la escritura, en ninguna parte dice que existe el reino de las tinieblas. No existe. Lo que existe es la potestad de las tinieblas, que es muy diferente. ¿Está acá? ¿Qué es una potestad? Es alguien que tiene una cierta autoridad. Pero reino hay uno solo, y es el reino de Dios. Ahora, usted es un embajador de ese reino. Usted camina en la autoridad del reino. Entonces, cuando usted llega a un territorio que ha sido invadido por la potestad de la tiniebla, lo que usted tiene que hacer es echar fuera esa potestad en el nombre de Jesús. Y usted lo tiene que hacer con autoridad y poder. Usted no lo puede hacer con miedo o titubeando. Porque le digo otra vez, el diablo es muy astuto y él todo el tiempo le quiere hacer a usted pensar que él tiene el dominio de la situación, cuando no es así. El que tiene el dominio de la situación es usted. Más que vencedores somos nosotros en Cristo Jesús por medio de aquel que nos amó. Entonces usted y yo tenemos que cambiar el chip. Cuando vayamos a hacer invasión, usted no puede pensar, uy, es que si le hago invasión a esta persona, va a venir el diablo y me va a tomar y va a atacar mi casa y va a atacar mi familia. Él va a atacar si nosotros le damos el lugar. Pero si usted está firme, si usted está firme en el Señor, si usted está en la roca, usted tiene que echar fuera toda oposición en el nombre de Jesús. Y punto. Y punto. Ahora, Dios permite que a veces pasemos pruebas, adversidades, como lo que me ocurrió a mí con la pastora el año pasado. Pero ¿sabes? Yo entendí cuál había sido el propósito de eso. El propósito de eso fuera que la gente en la iglesia entendiera que no porque está el pastor se tienen que hacer las cosas, sino que se empoderaran. Y la gente, los fieles de la congregación, se comenzaron a levantar en intercesión, a orar por mí, a orar por mi esposa. Hicieron solitos la vigilia y yo no tuve que estar ahí. Entonces lo que Dios me dijo a mí luego fue: la iglesia no depende de ti, la iglesia depende de mí. Y estés tú o no estés tú, la iglesia tiene que seguir funcionando. La iglesia tiene que seguir guerreando. La iglesia tiene que seguir avanzando. Entonces escuche, lo primero que Dios hizo con Abraham fue darle una promesa. Ahora, cada vez que en la vida de Abraham ocurría algo grave, ocurría un problema, una adversidad, Dios volvía a recordarle la promesa. Porque sabes que hay promesas en nuestra vida que si Dios no nos está constantemente recordando, nosotros tendemos a olvidarla. Más adelante, en el capítulo 13 de Génesis, ocurre la separación de Abraham y de Lot. Abraham amaba mucho a Lot. Lot era el sobrino de Abraham y tuvieron que separarse. Y entonces, en el momento de la separación, Dios tiene que volver a hablarle a Abraham. Y le dice en Génesis 13:14, dice: y después que Lot se separara de su lado, Elohim dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira al norte y hacia el Negev, al oriente y hacia el mar, porque toda la tierra que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien pudiera contar el polvo de la tierra, tu descendencia sería contada. Y en el último versículo del mismo capítulo 13 dice: y allí edificó un altar a Adonai. O sea, otra vez Dios le vuelve a recordar y le da la misma palabra. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Edificar un altar. Esto es, no te quedes tranquilo con la palabra que Dios te ha dado. Tienes que trabajarla en el altar. ¿Me dice amén? Ahora, luego que fue secuestrado Lot, que era el sobrino de Abraham, Abraham se levantó para pelear con los reyes que lo habían tomado. Dice en el verso 13, dice: pero un fugitivo, Génesis 14:13, dice: pero un fugitivo se presentó a Abraham el peregrino y le informó. Escuche, si usted va a la versión Reina Valera, dice Abraham el hebreo. Pero cuando usted va a la Biblia textual, dice Abraham el peregrino. Y sabe que más adelante le voy a mostrar por qué era necesario que Abraham fuese un peregrino. Vamos a ir a Génesis capítulo 15, verso 1. Dice: después de estas cosas,
la palabra de Adonai fue dada a Abraham en una visión diciendo: no temas, Abraham, yo tengo un escudo sobre ti, tu galardón será muy grande. Escuche, otra vez, tercera vez que Dios le habla a Abraham y le da la misma palabra. Otra vez le habló. Mira, el verso 2 dice: y respondió Abraham: oh soberano, ¿qué me darás? Pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer. Y Abraham insistió: he aquí, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Pero he aquí la voz de Adonai a él diciendo: no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y mire lo que hizo Dios otra vez. Verso 5. Y lo sacó fuera y le dijo: mira detenidamente los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Elohim y le fue reconocido como justicia. Y le dijo: yo soy Elohim, el que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. ¿Se da cuenta que Dios continuamente le volvía a dar la misma promesa a Abraham? ¿Por qué lo hacía? Porque necesitaba que en Abraham se gestara la fe para creer esa palabra. ¿Cuántas veces Dios te ha dado la misma palabra? ¿Sabes por qué? Es porque Dios ha determinado que esa palabra se cumpla en tu vida. Entonces Dios te la dice una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y te la va a decir el número de veces que sea necesario hasta que la creas, hasta que la hagas parte de tu vida y de tu corazón. Ahora mire lo que ocurrió. Verso 8 dice: y él dijo, está hablando de Abraham: oh soberano Señor, ¿en qué sabré que la he de poseer? Y Dios le habla algo extraño para nuestra mentalidad occidental. Dice: y le dijo: aparta para mí una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Verso 10. Y apartó para él todos estos, y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Escuche: y descendían los buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba. Y estaba por ponerse el sol, cuando un profundo sopor sobrevino a Abraham. Y he aquí el terror de una intensa oscuridad se apoderó de él. Qué raro. ¿No le parece raro a usted? O sea, Dios vuelve a darle la promesa, y Abraham ahora le dice: Señor, ¿en qué he de conocer? ¿Cómo me voy a dar cuenta de que esta palabra se va a cumplir? Y Dios le dice: mira, agarra estos animales, pártelos por la mitad, ponlo una mitad frente a otra. Qué raro. ¿Sabe? En el antiguo Oriente, lo que Abraham estaba haciendo era firmar un contrato. El equivalente a nosotros de ir a una notaría o firmar un documento era lo que estaba haciendo Abraham. Cuando Abraham ponía sus animales mitad una frente a la otra, lo que él estaba estableciendo era un contrato. O sea, Dios le estaba diciendo a Abraham: ¿en qué vas a conocer que yo voy a cumplir esto contigo? En que voy a firmar un contrato contigo ahora. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: voy a firmar un contrato contigo. Verso 18 dice: en aquel día Adonai hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Mire, hasta este momento Abraham solamente tenía promesas, pero en este día fue que Abraham firmó el contrato, fue que Dios hizo el pacto con Abraham. ¿Me está entendiendo? Entonces escuche, toda promesa que tú recibas de Dios, tú tienes que afirmarla en oración.
Pero llega el momento en que esa promesa deja de ser promesa y se transforma en pacto. Y cuando es pacto, lo que tienes que hacer es firmar el contrato con un sacrificio. Sin sacrificio no hay pacto. Ahora, ¿qué es un sacrificio? Cuando tú te comprometes con el Señor. Cuando dejas la comodidad de ser un asistente a la iglesia para transformarte en un comprometido con Él. Cuando dices, Señor, yo hago un pacto contigo, un compromiso contigo. Y entonces la promesa cambia de estatus a pacto. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Y dice la palabra que un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. O sea, ese día, esa madrugada, lo que hizo el Señor fue firmarle un cheque en blanco a Abraham. Le dijo, hecho está. La promesa deja de ser promesa. A contar de hoy es un pacto. Y un pacto viene de la palabra hebrea berit, que significa alianza o convenio. Y en un pacto, dos personas se obligaban a estar juntas. Todo pacto tiene una señal. ¿Qué es esto? Es una argolla. ¿Qué es? Una señal. ¿De qué? De un pacto. O sea, cuando yo me casé con esta bella señora que está acá, yo tuve que ir al registro civil. A ver hora, porque no encontré hora en ninguna parte. Hasta que encontramos uno en Talagante que nos dio hora. ¿Y sabe lo que uno va a hacer al registro civil? Lo que hicieron estos chiquillos el otro día. Estampa una firma. Firma un contrato. ¿Qué dice ese contrato? Cuando leyó la oficial civil, decía, para estar juntos, para procrear y para ayudarse mutuamente. ¿Sí? Ese es un pacto. Y un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. De tal manera que es fácil casarse, ¿cierto? Uno pone ahí la firma y listo, ya está cocinado para el resto de la vida. Pero un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. O sea, para poder separarse, usted tiene que hacer una montonera de trámites. Ahora, con el Señor es peor todavía, porque Él fue el que puso la firma ahí. Mire, y Abraham se asustó de lo que ocurrió. ¿Se fija? Dice, y estaba por ponerse el sol. Voy antes, dice, y verso 11, y descendían los buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Estaba esperando que Dios viniera y pusiera la firma. Verso 12, y estaba por ponerse el sol cuando un profundo sopor sobrevino a Abraham, y he aquí el terror de una intensa oscuridad se apoderó de él. ¿Qué fue lo que ocurrió? Abraham tuvo miedo. ¿Por qué? Se estaba comprometiendo con Dios. No era cualquier cosa, se estaba comprometiendo con Dios. Y en el verso 18 dice, en aquel día, en ese día, Adonai hizo un pacto con Abraham, diciendo, tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esto es, lo anterior que Dios había hecho con Abraham solamente era promesa. Pero ese día que Abraham hizo el sacrificio, la promesa pasó a pacto. Muy bien. Ahora, la tercera parte del proceso, que primero es promesa, luego es pacto, luego tiene que haber una señal de ese pacto, algo que selle ese pacto. Y eso fue la circuncisión. Escuche, Génesis capítulo 17, verso 1. Era Abraham de 99 años cuando Adonai se apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Estableceré mi pacto entre tú y yo y te multiplicaré grandemente. Y Abraham cayó sobre su rostro y Elohim le habló diciendo, este es mi pacto contigo.
serás padre de una multitud de pueblos. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Verso 6: te haré fecundo en gran manera, haré naciones de ti, y de ti saldrán reyes. Establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones como pacto eterno, para ser Elohim para ti y para tu descendencia y después de ti. Escuche: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré Elohim para ellos. ¿Sabes por qué Dios te ha hecho peregrinar por tantas situaciones y problemas? Porque cada una de ellas Dios finalmente te las dará a ti. ¿Me estás escuchando? Abraham era un peregrino, pero Dios le dijo: te voy a dar la tierra de las peregrinaciones. Verso 10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. O sea, la señal del pacto era la circuncisión. O sea, no hay pacto sin circuncisión, de manera tal que todo varón que no era circuncidado al 8º día en Israel, escuche, quedaba fuera del pacto. ¿Me está entendiendo? O sea, Dios nos da promesas. Esas promesas en un punto dado se tienen que transformar en un pacto. Pero para que el pacto tenga cumplimiento, tiene que ocurrir circuncisión. Ahora, ¿qué es lo que es la circuncisión? La circuncisión es que se cortaba un pedacito de prepucio del bebé en el 8º día. Y entonces eso era una marca física que quedaba en ese hombre. Y esa marca lo que le decía a Dios es: este niñito es parte del pueblo del pacto. Ahora, la escritura después nos habla que la circuncisión que tiene que ocurrir en nosotros es una circuncisión del corazón. Esto es que Dios tiene que cortar de ti y sacar de ti todo aquello que no entra en pacto con Él. Ahora, ¿la circuncisión es dolorosa? Por supuesto que es dolorosa. A nadie le gusta que le saquen algo de una parte íntima, ¿o no? Pero lo que logra la circuncisión es establecer la señal en tu corazón que tú eres apartado para el Señor. Y esa circuncisión, escucha, esa circuncisión en el corazón te asegura que todas las promesas que Dios te hizo van a venir sobre tu vida. Amén. Verso 13, termino con esto. Dice: ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero. Escuche: y mi pacto estará en vuestro cuerpo por pacto eterno. O sea, Dios quiere establecer en ti una señal, pero ya no en tu cuerpo físico, sino que en tu espíritu, que Él ha determinado que Él te va a bendecir, que Él te va a multiplicar, que engrandecerá tu nombre, que serás bendición, que aquel que te maldiga va a ser maldito por Dios, y aquel que te bendiga va a ser bendito por Dios. Eso significa ser un hijo de Dios. Eso significa ser un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en este día? Amén. Escucha, iglesia. Dios nos va a multiplicar y nos va a bendecir en la medida en que nosotros no quebrantemos su pacto. ¿Sabe qué? Dios le habló a Moisés y le dijo: el pueblo ha invalidado mi pacto. O sea, el pacto de Dios contigo es hasta cuando tú lo invalidas. ¿Cuándo lo invalidas? Dios le habló a Moisés y le dijo: porque han buscado dioses ajenos, porque me dejaron a mí y buscaron dioses ajenos. Yo no sé cuántas personas en este día
puedan reconocer que han invalidado su pacto con Dios. ¿Qué es buscar un Dios ajeno? Hoy día nosotros no tenemos estatuas para adorar, no tenemos ídolos, imágenes, pero sí puedes tener un ídolo que se puede llamar dinero. Sí puedes tener un ídolo que puede llamarse confianza en ti mismo. Sí puedes tener un ídolo que se llame esposo, esposa o hijos. Sí que puedes tener ídolos. Puedes tener un ídolo que se llame seguridad financiera. Puedes tener un ídolo que se llame tu trabajo. Entonces Dios te quiere bendecir, te quiere multiplicar, quiere extenderte. Pero nosotros nos debemos arrepentir de los ídolos que hemos puesto en nuestro corazón. Y cuando nosotros dejemos los ídolos, Dios vuelve a retomar el pacto con su pueblo. Amén. Póngase de pie, por favor. Santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, Señor. Padre, en este primer día de invasión, Señor, tú nos has hablado acerca de la bendición de Abraham. Y la bendición de Abraham no es otra, sino que la promesa de bendición, de multiplicación, de abundancia, a la que tenemos derecho los hijos de Dios. Padre, y cuando vemos tus promesas que son tan grandes en nuestra vida, Señor, muchas veces hemos descuidado esas promesas y no las hemos peleado en el altar de la oración, de la intercesión, de la guerra. Señor, pero en este día queremos recordar todas las promesas que tú nos has dado, Señor. Y a contar de este día queremos pelear esas promesas. Hay personas en este lugar que Dios les ha hablado de sus esposos, de sus familias. Y en el tiempo cuando esa promesa no se ha cumplido, tienden a pensar que esa promesa ya no es para ellos. Hay otros que están aquí que Dios les ha dado promesas de provisión o promesas de sanidad, pero como no la hemos peleado en el altar de la oración, tendemos a olvidar y a pensar que esa promesa no se va a cumplir. Pero vengo de parte del Señor en esta mañana para decirte, esa promesa Dios quiere transformarla en un pacto. Y el pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. En esta mañana, haz un pacto con el Señor y establece una señal. Circuncida tu corazón delante de Él. Quita todas aquellas cosas que a Dios no le agradan de tu vida, de tu corazón. Ese es un tiempo de consagración. Invasión es un tiempo de consagración. Invasión es un tiempo para ir a la fuente otra vez. Invasión es un tiempo para rendirse delante del Señor. Invasión es un tiempo para reconectarnos con lo eterno, con lo verdaderamente importante, que es la salvación de las almas. Invasión es un tiempo para volvernos a Dios. Invasión es un tiempo para volver a la intimidad. Invasión es un tiempo para volver al altar. Invasión es un tiempo para gemir y para clamar. Invasión es un tiempo para que la iglesia vuelque su corazón al Señor, para que se aleje de las cosas que no son de Él y volver a retomar el camino de la unción y volver a retomar el camino de la gracia. Invasión de Dios es un tiempo en el cual tenemos que reconectarnos con la fuente, tenemos que reconectarnos con lo eterno, tenemos que reconectarnos con el propósito de Dios. Padre, y yo te pido que en esta mañana, Señor, que tú nos has hablado de Abraham, Señor, y de la fe. Padre mío, se levante un pueblo victorioso aquí en Camino de Vida. Señor, que las promesas ya no son solo promesas, sino que las promesas son pasadas a pactos, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús, yo declaro el pacto de Dios con tu pueblo, Señor, en esta mañana. Señor, promesa de provisión, promesa de bendición, promesa de abundancia,
Padre, en ese día, Señor, rechazamos todas las tinieblas y declaramos en el nombre de Jesús que la potestad de la tiniebla no tiene poder sobre los hijos de Dios. Padre, que a contar de ese día se levante en camino de vida un pueblo que ama, un pueblo que intercede, un pueblo que se quita las vestiduras religiosas y comienza a ser vestido de un nuevo manto de justicia de verdad. Padre, que la salvación sea puesta en nuestra cabeza como un yelmo, Padre amado, y las espadas y las lanzas de tu pueblo en este día comienzan a relucir, Padre amado, y camino de vida se levante en el día de hoy como un pueblo de pacto, como un pueblo que le cree a Dios, como un pueblo que tiene fe en su Señor, como un pueblo que se levanta frente a toda circunstancia adversa y que comienza a declarar la palabra, que no confiesa con su boca la derrota, ni la maldición, ni la depresión, ni la enfermedad, sino que se levanta para decir: Cristo Jesús es el Rey de gloria. Yo sé a quien he creído, el Dios de Abraham también es mi Dios, y las promesas de Abraham también son mis promesas y mi pacto. Padre, en el nombre de Jesús, en ese día tu pueblo se ha levantado. Señor, sean rotas las cadenas de toda opresión de tiniebla, Señor amado, y tu pueblo se levante victorioso y corra, y corra, y corra a la bendición de Abraham, y corra a la bendición de la multiplicación, Padre, en el nombre de Jesús. Y en ese día apagamos toda voz destructora de incredulidad. En el nombre de Jesús, el diablo te ha dicho que no vas a prosperar. El diablo te ha dicho que no te vas a sanar. Y el diablo te ha dicho que te va a matar y destruir. Pero en esta mañana tú tienes que levantarte como un hijo de Dios, como un guerrero de Dios, como un invasor y como un centinela, y declararle a las tinieblas: tú no vas a ganar terreno en mi vida. No te voy a permitir que tomen mi casa. No te voy a permitir que destruyan mi matrimonio. No te voy a permitir que te lleves a mis hijos. No te voy a permitir que me arrebaten mi salud. Iglesia, levántate. Iglesia, levántate. En la fe de tu padre Abraham, él creyó y le fue contado como una justicia. Y en ese día, en el nombre de Jesús, Padre, yo hablo sobre tu pueblo la fe de Abraham. La fe de Abraham. Esa fe sobrenatural venga sobre tu pueblo ahora. Una fe de conquista, una fe de avance, una fe de rompimiento, una fe que rompe paradigmas mentales. Fortalezas de depresión sean destruidas en el nombre de Jesús. Fortaleza de no puedo, fortaleza de estoy cansado, fortaleza que Dios no me ama. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, declaramos libertad. Libertad para invadir, libertad para interceder, libertad para hacer guerra. En el nombre poderoso de Jesús, un pueblo santo se levanta esta mañana, se levanta en ese día. Un pueblo santo, conquistador y guerrero, un pueblo que mira a su general, que es Cristo Jesús, y que sigue avanzando, que sigue marchando, que sigue avanzando y sigue marchando. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana se levanta un ejército. Y ahora, iglesia, usted tiene que empezar a interceder. Y ahora, iglesia, usted tiene que empezar a guerrear. Usted es un soldado del ejército de la cruz. Comience a levantar su voz. Rompa toda opresión, rompa toda tiniebla. No se quede quieto, declare con su boca. Vamos. Vamos, levante su voz. Declare la fe de Abraham sobre su vida. Declare la fe de Abraham sobre su vida,
sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre su salud. Vamos, declare la fe de Abraham. Oh, voy a Shia Katarabaseya. Oh, en el nombre de Jesús, el pueblo de Dios se levanta. El pueblo de Dios se levanta. Guerrero, valiente, esforzado. Oh, Barrasheya Katarabasea. Vamos, iglesia, levanten su voz, levanten su voz. Guerrero de Jehová, guerrero del Altísimo. Oh, voy a Shia Kataraba. Vamos, oren en el Espíritu. Oren en el Espíritu. Si usted ora en lenguas, comience a orar en lenguas. Ore en lenguas. Levante su voz. Levántese en guerra. Levántese en intercesión. Rompa con las potestades. Rompa los principados. Rompa los poderes del infierno. Usted tiene autoridad. Usted es salvo por la gracia de Dios. Rabashia Katarabaseya. Robo voy a andar a Baseya Kat. Oh Padre, nos metemos en el espíritu de intercesión. Un espíritu guerrero. Un espíritu esforzado. Rabashia Katarabaseya. Oh. Padre, declaramos libertad en esta mañana. Toda opresión es rota en el nombre de Jesús. Y la fe de Abraham, la fe de Abraham, la fe en contra de circunstancias adversas y imposibles, se levanta. Ahora declare conmigo: Padre Celestial, en esta mañana yo tomo la fe de mi padre Abraham. Es mi herencia en el Espíritu. Fe para dar a luz naciones, bendición, abundancia, rompimiento, sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, la fe de Abraham viene a mi vida. Fe para creer por lo sobrenatural. Fe para creer por lo imposible. Es mía, la tomo, es mi herencia en el nombre de Jesús. No creeré nunca más las mentiras del infierno, sino que me pararé en el altar de la intercesión y pelearé todas las promesas que tú me has dado, porque tu nombre es fiel y verdadero, y con justicia juzgas y peleas. En el nombre de Jesús, aquí estoy a las órdenes de mi comandante en jefe, Cristo Jesús, el Rey de gloria, el Rey de las naciones, el Rey de mi vida, el Rey de mi familia. Gracias, Padre, por lo que he recibido en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey de la gloria. Oh, santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, Señor.